Tú me dices, Kevin. Vamos. ¿Ya? Ya. Buenas tardes, amigos de Radio Nonguén. Aquí estamos nuevamente en una nueva emisión del programa Contingencia Nacional. Nos acompañan en esta oportunidad Rolando Erice, panelista estable, que les habla Danilo Ulloa, y hoy con un súper invitado, ¿cierto?, de las grandes ligas, podríamos decir, de las grandes ligas del quehacer de nuestro país. El ex candidato presidencial Eduardo Artés Brichetti, que va a estar próximamente conversando con nosotros. Le doy el pase a Rolando. Y también a Kevin González, saludarlo, que está en los controles. Rolando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, don Eduardo Artés, profe Artés. Bienvenido, Sebastián. Para amenizar la tarde vamos a realizar nuestro programa de contingencia nacional relacionada con las actividades nacionales y los acontecimientos políticos que han sucedido durante la semana. Don Eduardo, si se puede presentar quién es usted, cuál es su trayectoria de vida, si puede hacer una introducción. Uy, compañero, a veces la podríamos reducir en pocas palabras, pero primero saludarlo a ustedes, ¿ya? A la Radio Nonguén, a todos quienes se sacrifican, porque de verdad esto hay mucha pasión, hay mucho servicio público, mucho servicio social, digamos, ¿ya? Así que saludarlos, ¿ah? Y a todos los que nos están viendo. Mire, compañero, yo ya soy un hombre que tiene 68 años, un profesor jubilado en este instante, hijo de una persona que tuvo el segundo año de enseñanza preparatoria, que tuvo que trabajar de campesino, de albañil, de cerrajero, ¿ya? De una madre que murió a temprana edad. Yo todavía no cumplía un año cuando ella falleció por problemas de atención médica. Luego yo empecé a trabajar muy jovencito, joven. Yo a los 12 años estaba trabajando, me vine a Santiago con unos familiares, y después, como los 13, 14, entré a estudiar a un liceo nocturno, en la noche, porque tenía que trabajar de día. Entonces entré al liceo número 5, que es el Barrio Borgoño, pero de noche, para trabajadores. Ahí, como siempre, al límite de la legalidad, porque en realidad exigían 18 años para entrar a estudiar en un liceo nocturno, y yo entré con 14, diciendo que tenía 18. Después, cuando llegó a final de año, me pidieron los papeles, ya estaba, digamos, con una situación de hecho, ¿ya? Así hice mi humanidades, me acuerdo, porque luego fue el salto en segundo humanidades, fue el salto a la enseñanza media, y ya empezó a llamarse enseñanza media. Ahí saqué mi cuarto medio, ¿ya? Obrero cerrajero, yo fui muchos años cerrajero, ¿no? Y luego estudié pedagogía en un horario también vespertino, y todo esto combinándolo con la vida, con la lucha social. Fui dirigente en el centro de alumnos, en el liceo, empecé a participar muy joven en la lucha también política, claramente, ¿no? Ahí desde Espartaco, el PCR en su tiempo, el PCR antiguo, el PCR del Nectaún Mapu, que hizo las corridas de cerco en el sur, en fin. Contarte que, bueno, de ahí entré a estudiar a la Abelardo Núñez, una escuela normal, ¿ya? Y me pilló el golpe. Como yo llevaba muy poquito tiempo, llevaba 6 meses nomás, hay que pensar que el golpe fue el 11 de septiembre, entonces no era muy conocido. Como yo trabajaba de día, estudiaba de noche y militaba, ¿ya? Y trabajaba políticamente, yo no donde estudiaba, sino que en otros lados, en el lugar que estudiaba no era muy conocido. Entonces pasamos todos a la Universidad Técnica del Estado. Ahora, ¿por qué pasamos a la Universidad Técnica del Estado? Porque una de las preocupaciones principales que tuvo la dictadura era eliminar todo olor a trabajador y a clase que tuvieran los profesores, y colocarlo en una suerte así de
de un profesionalismo, de profesionales que están al margen de la calidad de trabajador, de asalariado. Cuestión que es una barbaridad, pero se metió. De tal forma que ustedes saben que incluso la dictadura nos colocó esa faramalla que tenemos hasta el día de hoy, que se llama Colegio de Profesores, ¿no? Fue una creación de la dictadura. Lo que los profesores tenían antes era el SUTE, Sindicato Único de Trabajadores. Y fue un gran logro con la unificación de todo, ¿no? Era para darle un carácter a los profesores, así como de una profesión liberal, independiente, como podría ser abogado, médico, aunque hoy día los abogados y los médicos están bien asimilables a los trabajadores, ¿no? Muchos trabajan en grandes corporaciones, en instituciones muy grandes, ¿no? Las consultas médicas son muy pequeñas, ¿no? En fin, de cualquier manera, hay un poco mi vida, me tomó el golpe de Estado, participé hasta el día que el señor Pinochet se retiró de la moneda, porque en realidad no lo pudimos, digamos, hacer más allá que forzarlo a que dejara la moneda, pero no dejó el poder. ¿Ya? Hasta ahí, digamos, trabajando políticamente siempre, ni un solo día, dejé de hacerlo. Salí del país varias veces, ya en forma clandestina, entré también al país varias veces, y luego, el año 79, nos dedicamos a la construcción de lo que es lo más importante en mi vida, que ha sido la construcción del Partido Comunista Acción Proletaria, PCAP, ¿no? También participé en lo que fue antes de la fundación de la GES, en fin. Pero, y de ahí para adelante, bueno, todo lo que significó hacer los esfuerzos para superar la dictadura por un levantamiento popular, superar la dictadura a través del derrocamiento. Desgraciadamente, las fuerzas de quienes teníamos esa acción política eran pequeñas y no podíamos dirigir el movimiento democrático popular, ¿ya? Y el movimiento democrático anti-Pinochet, antifascista, desgraciadamente fue dirigido, ¿no?, por quienes querían nada más que volver a una democracia mucho más, más raquítica, ¿no es cierto?, que lo que era la democracia que había antes, absolutamente más raquítica, ¿ya?, con todos los amarres que nosotros conocemos. Sucedido eso, bueno, seguimos luchando por los derechos de los trabajadores y por la perspectiva socialista, por una perspectiva de un cambio profundo, radical, ¿no? Asimismo, digamos, cueste mucho tiempo hacerlo. Mucho tiempo desde el punto de vista de la vida de cada uno de nosotros como ser humano, ¿no? Poco tiempo en los procesos históricos. Y hemos continuado eso hasta hoy día. Hemos usado, y yo he participado en todas las formas de lucha que han sido posibles. Ninguna forma de lucha es despreciable, lo importante es que estén al servicio de una acumulación de fuerzas para transformaciones radicales que reclama la sociedad. Nosotros planteamos, nuestra tesis es la refundación de Chile, patria nueva, popular, de perspectiva socialista. En eso estamos, para hacerla corta, porque si no estaríamos mucho rato conversando sobre algunos aspectos personales, ¿ya? Sí, bueno, interesante, un hijo de obrero, ¿cierto? Esforzado y prácticamente se autoeducó. Sebastián, preséntate también tú para conocerte, digamos, tú vienes a apoyar acá a don Eduardo. Me llamo Sebastián Sangüesa, soy militante actualmente del Partido Comunista Acción Proletaria. Igual participo en varios frentes de masa como la Corriente Estudiantil Popular, en que cada vez acá en Conce ha crecido mucho más. Hemos llevado trabajando alrededor de 6 años en la corriente. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad del Biobío, anteriormente llamada Universidad Técnica del Estado, y hemos llevado mucho a cabo de lo largo de los años, hemos llevado muchas luchas adelante. Actualmente estamos llevando acá en Conce a poder legalizar Unión Patriótica para poder llegar y a dar nuestra opinión y sacar a muchos políticos corruptos de lo que hay ahora.
Perfecto. Don Eduardo, una consulta acá, ¿es cierto? ¿Podría decirnos cuál es la fuerza política que lo representa? ¿Cuál es su proyecto político y social? Mira, bueno, nuestro proyecto, yo decía, es la refundación de Chile, ¿ya? Patria Nueva, Popular y Socialista. En torno a este proyecto, estamos creando distintos espacios, ¿ya? Distintas herramientas para producir la unidad y la movilización del pueblo y para que las luchas populares tengan también una dirección, ¿ya? En ese sentido, estamos hoy día trabajando con mucha fuerza en una pata legal, una pata, porque claro, hay una serie de organizaciones que son de hecho, actúan de hecho como el Partido Comunista Acción Proletaria, ¿ya? O la Corriente Estudiantil Popular que nombraba el compañero. Son organizaciones que actúan de hecho, están presentes, tienen trayectoria, impulsan lucha. Pero necesitamos también meternos en una patita legal, no para transformar desde adentro, es una cuestión de que es un espacio que está allí y que debe ser usado también por quienes queremos las transformaciones profundas. Entonces hemos creado Unión Patriótica, ¿ya? Junto a compañeros independientes, compañeros sin partido, dirigentes sindicales, sociales. Unión Patriótica en este instante está legalizado en 3 regiones, la quinta, la metropolitana y la sexta, abarcando más o menos al 70% del electorado nacional. Estamos trabajando, y nos pilló justo el tema de la cuarentena, ¿ya? Para la legalización en la 8ª región, ¿no? Dicho sea de paso, está bastante avanzado, las firmas que nos quedan por recolectar es una cuarta parte, menos que diría que aquello. Hay que pegar el empujón final enseguida, digamos, cuando ya podamos tener un contacto más directo con la gente, con los compañeros, y legalizar la 8ª región, que para nosotros es muy importante, porque desde ahí se proyecta todo hacia el sur, por decir, aunque como Unión Patriótica existimos, de hecho, también en todo el país, ¿ya? Inclusive en algunos chilenos residentes del extranjero, como es en Bélgica y Alemania, que también hay algunos compañeros. Hoy día, nuestro proyecto es eso, tener una posición de izquierda clara. Estamos en conversaciones con otras fuerzas políticas, más pequeñas, más grandes, con personalidades, etcétera, para ir formando una potente voz de izquierda, ¿ya? De hecho, el día domingo, también por Facebook, a las 6 de la tarde, por ahí vamos a tener un foro en que va a participar Rosana Miranda, ¿ya? Dirigente de ANDA Chile y es candidata también a la presidencia, y Marcel Cló, quien también es candidato a la presidencia y tiene también su propia organización. También estamos trabajando con un compañero que se reclama del MIR, que es el MIR, está Demetrio Hernández ahí, y también tenemos un trabajo. Y hay muchos colectivos y compañeros que estamos trabajando, porque con Unión Patriótica, como está legalizado, queremos también que el espacio sea usado por dirigentes sociales, políticos, que no tienen legalidad desde un punto de vista de lo que es CERVEL, para participar y llevar candidatos a concejales, a regidores, en fin, ¿no? A gobernadores, a esta asamblea, o cómo se llama, convención constitucional, ¿no? Y para impulsar con mucha fuerza. A nosotros nos parece que es el momento que tenemos que avanzar con muchas fuerzas por el apruebo, porque no es que nosotros le rindamos velita a lo que se puede hacer nada más ahí, pero entendemos que si el apruebo es macizo, se va a poder correr el cerco un poco más allá, ¿no? Vamos a poder, digamos, llevar posiciones más democráticas, más avanzadas, para que la nueva constitución que tenga Chile sea lo más avanzada posible. No va a ser la constitución de los trabajadores y los pueblos. Tampoco va a ser la constitución, como dicen algunos, la casa común para todos durante 40 o 50 años, para nada. Nosotros sabemos que bajo el gentil auspicio de la Coca-Cola, del imperialismo norteamericano, de las Fuerzas Armadas politizadas y policiales ideologizadas desde un punto de vista de los intereses del capital, es muy difícil que tengamos una constitución que
hable de un país soberano, independiente, de perspectiva socialista. Eso es algo muy difícil, por no decir imposible. O sea, tenemos que tener una constitución, asimismo democrática, burguesa incluso, pero lo más avanzada posible para abrir un espacio posterior, ¿no? E instaurar un gobierno popular con mucha fuerza desde la base, con un gran protagonismo popular, y desde allí tener la fuerza para una nueva constitución que dé cuenta de lo que es el poder popular. Así de simple, esa es nuestra posición. Ya, la relación con el Partido Comunista, ¿cuál es su, si pudiéramos, las diferencias, en qué se diferencia, por qué no hay una relación más fuerte con el Partido Comunista? Mira, nosotros no tenemos hoy día ninguna relación ni formal ni extraformal, nada. El nombre nomás se parece en el nombre. Claro. Hemos tenido en ciertos momentos, cuando existió el MIDA, Movimiento Democrático Allendista, y el Juntos Podemos. Porque nosotros siempre hemos estado por la unidad y por acuerdos. Cuando hablamos de acuerdos, no estamos diciendo que estamos construyendo un partido único. Los acuerdos son en torno a un programa para un momento determinado. Hemos tenido muy malas experiencias al respecto. Nosotros pensamos que la unidad debe darse en el cumplimiento de un programa que signifique colocar en el centro a los trabajadores y el pueblo. Y no solamente en una acumulación de fuerza para luego dar la vuelta al perro y hacer una entrada, digamos, acumular por la izquierda para terminar negociando con la derecha. Y eso es lo que ha sucedido un poco, desgraciadamente, con la dirección del PC, aunque no sea, por cierto, las intenciones, ni mucho menos de la base del PC, en el cual reconocemos que es una militancia honesta, con la cual hay que trabajar, son compañeros que quieren el comunismo en su corazón, sin duda. Ahí no nos perdemos. Pero, por ejemplo, mira lo que plantea la dirección del PC hoy día con la candidatura de Daniel, con Daniel Jadot. ¿Ya? O sea, ya quería hacer una consulta. Es complicado, compañero, porque ellos lo ven como una candidatura que va a las primarias de la centro-izquierda, dicen ellos. Pero va a la primaria con la DC, el PPD, los radicales, la dirección del PS, qué sé yo. Claramente, compañero, Daniel no va a ser el candidato de todo ese sector y del Frente Amplio. Para nada. ¿No? Es nada más que una muestra de fuerza para negociar una mejor posición después al interior de eso. Y ese tipo de práctica a nosotros nos parece que retarda absolutamente la construcción de una fuerza propia, democrática, popular, de izquierda, necesaria incluso para negociar con los socialdemócratas. Porque si tú no tienes una fuerza propia fuerte, siempre vas a ir como invitado de arroz. Y el pueblo, los trabajadores y sus justas posiciones no pueden ir de invitado de arroz siempre. Por ejemplo, ¿en qué cambió el carácter del gobierno de la Bachelet? Bachelet 2 con el Bachelet 1, ¿no? Por la presencia del PC. ¿Dejó de ser Bachelet una presidenta proimperialista, como fue efectivamente? Que se alineó. Es un partido electoralista, digamos, busca cuotas mínimas de poder como para digamos, una vía electoral hacia el poder. Así es, y a nosotros nos parece que no puede ser un fin el vivir dentro de la legalidad y del electoralismo permanente. Uno puede participar. Señora Pez, una consulta. Dígame. Sí, para la presidencial que se viene, la del 2021, usted señaló que estaban en acercamiento con Roxana Miranda y Marcel Clos. ¿Existe la posibilidad de que ustedes conformen un frente común o van a ir, cada uno tiene su proyecto por separado y van a ir como candidaturas separadas, o un frente común y un solo candidato? Y eventualmente, si esa es la receta, ¿cuál sería ese candidato? Bueno, nosotros hemos comenzado recién un proceso, primero, ¿ya? Esperamos que esto llegue a buen puerto y se pueda desarrollar bien, porque hay que colocar los intereses de los trabajadores y la gente en el centro. Segundo, estamos porque exista una candidata o un candidato unitario al sector, para ocupar de mejor manera
y organizar y acumular fuerzas ideológicas, orgánicas y políticas en este proyecto popular, democrático y de izquierda. ¿Ya? Hoy día no está claro, no hemos discutido nada más allá que de la necesidad de encontrarnos. Nosotros existimos como partido legal, ellos no tienen partido legal, entonces claramente nosotros vamos a colocar a disposición algunos espacios nuestros, indiscutiblemente que sí, y no solamente con ellos, porque estamos en conversaciones con muchos dirigentes sindicales, sociales, para que puedan ser candidatos, ¿ya? Para lograr la unidad y el protagonismo popular. Entonces, hoy día, sobre la candidatura presidencial, estimado, no tenemos mayor claridad. Lo que sí tenemos la decisión de que va a haber una candidata o un candidato que represente los intereses patrióticos, populares y de perspectiva socialista. En eso sí que lo tenemos la decisión tomada. ¿Ah? Queremos que sea lo más potente posible, eso sí. Sebastián, tú querías hacer una pregunta. Sí, compañero Artés, ¿qué le ha parecido la frase refundar Chile que usted la venía diciendo de mucho antes del estallido social y ahora personas, organizaciones han estado planteando lo mismo? Me parece que es extraordinario, hay que sentirse muy contento que otras personas y otras organizaciones vayan asumiendo la frase. Pero claro, siempre un problema más allá de frase. Hay un problema de contenido y de intención verdadera, ¿no? A priori uno no puede, enojarse, ni mucho menos, a no ser que ya sea flagrantemente usado nuestra consigna para desvirtuarla y sacarle el corazón, digamos, revolucionario que tiene, ¿ya? Que puede ser, porque la consigna ha aprendido. Hay mucha gente que usa la frase y la consigna y pinta. Yo me acuerdo que en pleno levantamiento popular, nosotros no hablamos de estallido, sino que hablamos de levantamiento, porque un estallido es una cosa fugaz que pasa de repente, es un proceso en desarrollo. Ojo, que hoy día, por ejemplo, ha obligado a los parlamentarios, ¿no es cierto?, a aceptar esto del 10%, que es un rajuño al sistema. Y ponen la picota, eso es lo más importante de todo, a la AFP. O sea, demuestra que es posible horadarlas y votarlas, ¿cierto? Demuestra que el pueblo ahí tiene una pequeña ganancia política más allá del que no va a resolver problemas económicos muy fuertes, ¿ya? Señor Sí. Artés, en esta dirección le quería consultar. ¿Cuál es su diagnóstico o lectura que hace usted de los procesos que se han venido dando en el último tiempo en el país? Sobre todo a partir del 18 de octubre, porque el día anterior, ¿cierto? Este país era prácticamente una taza de leche y cambia radicalmente. Y luego, ahora con la llegada de esta crisis del COVID-19, como que se terminaron de caer algunos velos que omnibulaban, ¿cierto?, la imagen del futuro de este país. O sea, ¿cuál es la lectura que usted hace y cuál es lo que cree que puede venir? Mira, lo primero, no era una taza de leche antes del 11, ¿ya? Había muchas luchas ambientales contra las zonas de sacrificio, había muchas luchas del pueblo originario, básicamente del pueblo mapuche, ¿no? También de estudiantes, sobre todo secundarios. Habían fragmentadamente en distintos lados luchas, ¿ya? Y también estábamos colocándolos en una crisis económica profunda, ¿no? Porque la gobernadora que tienen ustedes, como se llama, la Seremi del Biobío, como se llama Francesca Parodi, ¿ya? Dice una barbaridad. Ella dice que esto es un problema puntual y transitorio, la crisis económica actual. Y sin embargo nosotros llevábamos desde 2018 y hasta el 2019 habíamos entrado ya en una crisis que significó la quiebra de más de 5.000 pequeñas y medianas empresas. Y la cesantía iba en aumento. Claro, nos contaban el cuento y las personas que explicaban esto en la televisión, era el tema de la automatización, ¿no? De la robótica, que empezaba a dejar a la gente sin trabajo. No, el sistema estaba empezando a hacer agua. Y como consecuencia de eso viene el levantamiento. Claro, por 30 pesos. No, fueron 30 años y además una crisis económica general del sistema capitalista y neoliberal a nivel planetario.
¿ya? Por lo menos de los países que tienen ese sistema. Esa es una situación que hasta el día de hoy. Entonces, la señorita Parodi, qué sé yo, que es la Seremi del Bío Bío, no tiene ninguna razón y trata de ocultar la responsabilidad que tiene el modelo de la crisis para decir que nada más que un problema de la pandemia. ¿Ya? Entonces nosotros le damos al alzamiento popular un gran valor, un valor enorme, porque ha sido la consecuencia del alzamiento que a este gobierno negacionista de lo que es el COVID-19 lo obligó incluso por temor a una movilización más grande, ya en plena pandemia, a tomar algunas medidas erráticas, adredemente erráticas. O sea, aquí va a llegar el momento que el pueblo va a tener que juzgar políticamente y quizás judicialmente, ¿no?, a todas las autoridades, empezando por el presidente de la República, pasando por los ministros, ¿cómo se llama?, que existen, y una cantidad de parlamentarios, porque aquí hay un negacionismo. Estos se han colocado en la misma línea de Bolsonaro, de Donald Trump, del primer ministro inglés, ¿no?, que después de negar todo, toman algunas medidas, pero ya la mortandad y la cantidad de gente que ha muerto como consecuencia de esto es muchísima, ¿ya? Y la crisis económica se ha profundizado a niveles increíbles, porque no era lo que ellos decían. Ellos pensaban que en la medida que no tomaran medidas radicales y firmes al inicio de la pandemia, ¿ya?, iban a sostener un poco más la economía. Le pasó al revés, ¿no? Entonces, lo que se viene para adelante es terrible. Hoy día se habla ya de 3 millones de cesantes. Eso dicen en forma oficial. Y entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros en forma extraoficial? ¿Cómo van a ser los sueldos de las personas unos días, un tiempo más? ¿Qué va a pasar con la crisis que teníamos arrastrando listas de espera de 2 millones y medio de personas en la salud antes? Estimados compañeros y compañeras, en este instante se han dejado de prestar una cantidad de ¿cómo se llama?, de situaciones médicas que la gente demanda en 4 o 5 meses. Y resulta, ¿cómo se llama?, de que significa un crecimiento impresionante de la lista de espera. O sea, la crisis sanitaria, la cantidad de gente que va a fallecer por no tener atención a una serie de patologías, comillas, normales, aunque aquí nada es normal. Nosotros sabemos que el tema de la salud es biopsicosocial, es decir, la mala calidad de la vivienda, estar hacinado, el tener mala locomoción, malos lugares de trabajo, vivir en unas zonas de sacrificio, donde hay contaminación, etcétera, etcétera, repercute en una mala calidad de salud, tanto mental como física, ¿no? O ambas, porque están unidas. Pero bueno, nosotros vemos, digamos, de que hay una situación de mucha demanda popular, ¿ya? ¿Por qué? A ver, ¿cómo vamos a organizarlos? Tenemos que organizarnos los usuarios de la salud para enfrentar lo que viene, porque va a tener que exigir, pues si antes teníamos 2 millones a 2 millones y medio de personas en lista de espera, ¿cuántas tenemos hoy día? ¿Cómo aumentó eso? Hablábamos que de un año a otro moría a decenas de miles de personas esperando salir de las listas de espera, sin haber tenido, como se llama, ningún tipo de atención. El sistema de salud que teníamos, dado el hecho de la privatización, ¿no?, y de los negociados, de todo este asunto de la ISAPRE, inclusive de FONASA, ¿no?, de haber privatizado la educación, perdón, la salud en Chile, bueno, la educación también, ¿ya? Se produjo aquello, ¿no? O sea, la situación que vivimos no es gratuita. Alguien es responsable y alguien tiene que pagar en esto. Señor Artés, quería hacerle otra consulta. ¿Cómo ve usted el proceso que se está dando en la sociedad chilena, que si bien reconoce, ¿cierto?, los problemas en la sociedad y exige soluciones, pero también se ha dado, y según lo muestran algunos estudios últimamente hechos, se ha dado un alejamiento de la identificación con los partidos políticos y de la clase política? Pero lo que se da es lo siguiente: hay un rechazo a las ideas políticas o de los
partidos políticos y de la clase política, pero no de la política, porque se necesita la política como un elemento que dé solución a los problemas que se diagnostican en la sociedad. ¿Cómo ve o cómo toma usted ese fenómeno de, por decirlo de una manera, de alejarse de las banderas partidistas de la sociedad? ¿O es una mala lectura aquello? Que, no sé cómo usted lo percibe. No, es una lectura real, y es justa. Yo creo que, imagínense ustedes, hemos tenido 5 gobiernos. Bachelet 2, Piñera 2, Elwin, Frey, Lago, ¿no es cierto? Bueno, todos estos gobiernos neoliberales, ¿ya?, han cogobernado, uno siendo mayoría en el Parlamento o el otro teniendo el gobierno, y viceversa, y ahí se van, ¿cierto? Y aplicando una misma política al servicio de la oligarquía. Algunos en forma indebida, usando una etiqueta de progresista y de izquierda, y a veces hasta alguna frase del expresidente Salvador Allende, el compañero Allende, ¿ya?, en forma indebida, para vestirse con una ropa determinada, ¿ya?, pero diciendo y aplicando lo mismo desde el punto de vista económico y político que aplica la vieja derecha. La consecuencia es que el pueblo, al verlos todos igual, con su sabiduría, la gente rechaza todo aquello. Entonces, ¿qué es lo que está planteado? Que el pueblo sí sigue haciendo política, pero necesita tener su propia organización. Y los partidos y quienes vivimos la vida del pueblo, desde los trabajadores, desde la gente sencilla, porque eso somos, ¿ya?, tenemos que calificarnos en eso y servir de todo corazón y no servirnos de la lucha de los trabajadores y el pueblo. Ese es un tema que está planteado. A nosotros nos parece que nuestra práctica ha demostrado que la gente sí quiere participar. Porque si no, no hubiese sido posible, por ejemplo, nosotros reinscribir a Unión Patriótica. Mira, tuvimos que llevar casi 15.000 personas ante notario en la 5ª metropolitana y 6ª región. En medio, ojo, del levantamiento popular, entre que de repente algunos estábamos sacando firmas y después nos íbamos a las marchas y que hacíamos esto y toda la cuestión aquella, sacábamos una gran cantidad de firmas. Y lo que la gente nos decía, sí, compañero, y con un lenguaje así, no muy, ¿cómo se llama?, ortodoxo, por decir así, desde el punto de vista de la cultura de izquierda, pero sí con un lenguaje de clase, ¿no?, con deseos de cambio, y te reclamaban, compañeros, en caso de que ustedes no cumplan, que Unión Patriótica no haga lo que tiene que hacer, lo que está diciendo, yo le estoy dando la firma ahora, que estoy yendo a la notaría, dejando mi huella, mi carnet de identidad. Todo eso, yo los voy a venir a buscar y les voy a decir todo lo que tenga que decir. O sea, claramente la gente quiere algo distinto. Y eso tiene que ser construido por la propia gente, desde la gente y con el pueblo, con los trabajadores. Tiene razón, ha tenido una práctica horrible, ha visto, a ver, ¿cuál es la diferencia entre la vieja derecha y nueva derecha, como decíamos en el tiempo de Juntos Podemos? Que después algunos dejaron de decir eso y se fueron con la nueva derecha. Ya, ese es otro problema. En esa misma dirección, le quería consultar ahora frente al tema que movió la agenda en los últimos días, que fue el retiro del 10% de nuestros ahorros previsionales. Resulta que se dio una especie de convergencia donde el ciudadano que vota por la derecha también apoyaba el retiro porque se veía afectado también por esta situación, pero sus partidos no apoyaron el retiro de ese dinero. Y los analistas están señalando ahora que se da una especie de convergencia del electorado o de la ciudadanía hacia el centro, dejando espacio muy reducido en los márgenes, ya sea en la extrema derecha o la derecha, o en la izquierda o la más extrema izquierda. ¿Comparte usted ese diagnóstico? ¿Dónde usted podría tener un espacio para el desarrollo político si ese diagnóstico fuera cierto? Mira, yo no creo que sea cierto. ¿Ya? En primer lugar, el espacio pequeño va a ser para la vieja derecha, ¿no? Y se va a ir esto desde el centro hacia la izquierda.
no hacia la ultraizquierda como una caricatura, porque tener una posición determinada, el soñar con una nueva sociedad, el plantear que todas las luchas particulares y concretas del día deben tener un norte, y deben tener un norte de superación de la sociedad, y no quedarse con la sociedad que tenemos, no es el de ultraizquierda. ¿Ya? Es el problema, por ejemplo, cuando nosotros exigimos que la NEF, que la CUT, el colegio de profesores, tengan como trabajadores una alternativa de sociedad. Eso debe tenerlo. No puede ser que solamente estén dedicadas a cuestiones puntuales, de luchas concretas, ¿ya? Y a veces incluso no de la mejor forma, ¿ya? Pero bueno, así fuera de la mejor forma, están obligados a tener una visión de sociedad. De hecho, la CUT antigua, Central Única de Trabajadores, en su estatuto planteaba, en su declaración de principio, perdón, el socialismo. ¿No es cierto? Si los trabajadores tenemos una sociedad alternativa al capitalismo. No podemos ver, a ver, qué va a pasar mañana, a ver cómo vamos siendo algo híbrido, cómo se nos ocurre. No, eso no puede ser. Entonces, claramente, yo creo que hoy día, y la expresó la gente cuando marchamos más de 8 millones de personas a partir de lo que fue el 18 de abril, ¿ya? Con cosas macizas, grandes. Yo te voy a decir una cosa, fíjate que nosotros aquí, en la Plaza de Dignidad, personalmente estuve varias veces, no una vez, varias veces. Hay registro de eso, ¿ya? Y íbamos con las banderas de UPA, de PCAP, la CEP, por ejemplo, la Corriente Estudiantil Popular estuvo muchas veces también, ¿ya? Y no fuimos rechazados. En medio de toda, de repente, la represión, ¿cómo se llama? Las barricadas y todo eso. Y esto en Valparaíso y también en Concepción. Uno que otra persona de repente, ¿verdad?, complicaba algo, porque claro, uno entiende la rabia que tienen contra la utilización que se ha hecho de las demandas y de la lucha popular. Uno lo entiende que exista eso. ¿Ya? Pero no habían banderas, fíjate, no podía aparecer una bandera del PPD, por ejemplo, de la ADC, ¿ya? Y de otros tampoco, porque inmediatamente eso era hecho bajar. O sea, hay un espacio muy grande. Eso se vio. Bueno, vamos a dar unos saludos por un pequeño intermedio. Dice, tenemos saludos de Nicole Gress desde Pichilemu. Saludos a don Eduardo. Nacho Quesada, ¿cierto? Nos saluda al profe. Saludos de María Barriento, Benjamín Quesada, desde Iquique, y Rocío Falange, dice grande profe. Tenemos algunos saludos y algunas preguntas. Gracias a todos. Vamos a hacer un intermedio y después vamos a leer algunas preguntas que hacen a través del Facebook de la radio, porque hay algunas preguntas bastante buenas e interesantes que sería bueno planteársela al profesor Artés. Vamos a un intermedio y ya retornamos con el programa.
estamos don de regreso Eduardo, con el voy programa a hacer Panorama una pregunta. Contingencia Nacional. Sí, Oh, la perdón. presentación, Danilo. Sí, perdón, nos topamos aquí. Estamos de regreso con el programa Contingencia Nacional, entrevistando al profesor Eduardo Artés, ex candidato presidencial, ¿cierto?, de la elección de 2017. Y nuevamente retomamos el ritmo del programa. Rolando, Sí, te quería plantear, porque han llegado interesantes preguntas ya. al Facebook de la radio, y quería leer algunas para dirigírselas al profesor Artés. Ya, dale, yo también iba a leer alguna, así que dale nomás. Ya, voy a leer una y tú lees la Ok. otra. Fernando Vidal pregunta, profesor Artés, me gustaría que aclarara el concepto de patria que se utiliza en el partido y en qué se diferencia de otros movimientos que ostentan esa palabra, que pertenecen a otro espectro de la política, como el movimiento social patriota, por ejemplo. Considero que mucha gente no entiende realmente en qué consiste ese concepto. Y es verdad, el concepto patria se usa para allá y para acá, y sería importante aclarar para el profesor Artés, cuando dice Perfecto. Unión Patriótica, ¿cierto?, ¿cuál es su definición del concepto de patria? Profesor Artés, le dejo la consulta. Bien, mi compañero. Mira, ¿qué pasa cuando los trabajadores, un sindicato potente, grande, sale a marchar? ¿Con qué banderas va? Van con las banderas chilenas. ¿Ya? Y anda tú a sacar una bandera esa en ese momento a ver qué va a pasar con los trabajadores. Bien, pero ese podría ser un aspecto, ¿ya?, que no puede explicarlo, por cierto. Nosotros estamos por una patria grande, popular, democrática, segunda independencia nacional, hablaba, como se llama nuestro compañero presidente Salvador Allende. Cuando se lanzó la lucha contra los nazis fascistas en la Segunda Guerra Mundial, se llamó Gran Guerra Patria, porque había que involucrar no solamente a la clase obrera, había que involucrar, como se hizo, hasta los curas ortodoxos. Fidel Castro, su consigna era patria o muerte, venceremos. Porque el concepto, como se llama, de patria que tenía Batista era un concepto de cartón, era ponerse servilmente al imperialismo norteamericano, a servicio del imperialismo norteamericano. En Chile incluso hubo una organización que todavía quedan algunos compañeros que se reclaman desde ahí, yo no me voy a meter en la discusión que entienden los compañeros, pero que se llamó Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Ya? En Colombia, también los compañeros de la FARC en un momento forman un partido legal que se llamaba Unión Patriótica, tal cual. Lo que significa para el modelo chileno, lo que ha significado en cuanto a ser
una de sus vigas maestras para la acumulación y para el negociado a nivel nacional, ¿cierto? Y la explotación de los trabajadores. Entonces, ese sistema claramente debe terminar. Nosotros hemos luchado contra la AFP desde antes que saliera el movimiento o la coordinadora No Más AFP. Todos, no solamente nosotros. ¿Sí? En general, la fuerza progresista, la gente que se reclama al pueblo, tenía clarito que la AFP son, digamos... compañero, parece que no se está escuchando la transmisión. Están diciendo. No sé, ahí yo he estado escuchando, no sé, ¿sí? Puede ser problema local, a mí me está llegando. Ahora sí. Está saliendo por Facebook, yo lo veo por lo menos. Sí, igual lo estoy viendo. Ya, bueno. Y la prueba es que han llegado hartos comentarios y consultas. Adelante, profesora. Entonces nosotros claramente estamos por el fin de la AFP. Pero hoy día, en lo inmediato, en lo concreto, se necesita, la gente necesita estos recursos, ¿ya? Y por lo demás, no les va a hacer ningún daño en su jubilación ni en nada, como se amenazó, como se dijo, etc. Porque además, ellos mismos develaron, los propios parlamentarios, inclusive de la ultraderecha, que la gente tenía muy pocos fondos en la AFP. Es que por lo tanto iban a sacar pocas cantidades, como una forma de explicar que para qué iban a optar por el 10%. Pero de cualquier manera, esto es una respuesta parcial, tímida, de los parlamentarios frente a la presión del movimiento popular, frente a toda la lucha No Más AFP que se ha dado en el país, con sus altos y bajos, frente a la demanda que siempre estuvo presente en la movilización de octubre en adelante. Uno de los ejes era No Más AFP. ¿Ya? Y eso estaba en todos lados. Entonces, esa presión obligó a muchos vacilantes, a muchos parlamentarios, a tomar una posición determinada. Puede que exista uno, no sé, o dos, no tengo idea, cuántos van a ver que sean realmente anti-AFP, en cuanto que estén por desmontar todo el sistema de previsión privada, porque yo he escuchado a algunos que dicen bien progresistas que dicen no, que hay que tener un sector social y podría seguir existiendo la AFP para una franja de la población. O sea, le dejan el espacio. Y eso a nosotros no nos parece. O sea, simplemente nosotros pensamos de que es necesario y es urgente terminar con la AFP, y es una tarea planteada incluso en la nueva Constitución, ¿no? En cuanto a todo lo que significa de carácter social, ¿no? Salud, educación, jubilaciones, incluso vivienda. Pensamos que hay un paquete grande que debe estar garantizado, y en calidad y en cantidad, ¿no? Entonces, nosotros sí valorizamos esto porque, en consecuencia, es un pequeño triunfo, es un rajuñón que le hemos hecho al sistema desde la movilización popular. Por lo más demuestra que si hay voluntad, se puede cambiar. Entonces la gente debe presionar, porque debemos de interactuar con los que existen. ¿Quiénes están gobernando? El Parlamento y el gobierno. Y a quienes tenemos que exigir es a ellos, hasta que no estemos en el gobierno nosotros. Digo nosotros el pueblo, los trabajadores. Mientras tanto no existe un gobierno popular, ¿ya?, que responda y esté bajo la dirección del pueblo, va a ser distinto. Pero hoy día es posible golpear, ¿ya?, y sacar algo que es parcial, que no va a solucionar ningún problema de fondo, ¿ya?, va a permitir respirar cuando estamos con el agua hasta acá, la cesantía enorme, la gente, hoy día, compañero, la cantidad de fábricas, incluso ustedes tienen el caso de ¿cómo se llama?, en Napa, la celulosa Arauco, qué sé yo, hay empresas también de carácter, ¿cómo se llama?, de construcción, que han sido inclusive multadas, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de carácter sanitario en la octava región y en todo el país, aquí igual. Y la gente va a trabajar porque sabe que no tiene ni una luca para poder comer mañana. Y muchos empresarios... A ese respecto, señor Artés, otra de las preguntas que nos hacen acá es
¿cuál es el plan respecto de la pequeña y la mediana empresa? Bueno, nosotros pensamos que la pequeña y mediana empresa ya estaba en el suelo antes del levantamiento popular, ¿no? Teníamos, hasta la empresa Aguante, una cantidad de curtiembre, construcciones o reparadoras de, ¿cómo se llama?, de container, una cantidad de empresas fenecieron, murieron antes del levantamiento popular, ¿ya? Medianas y pequeñas empresas. ¿Ya? Eso indica que esto estaba haciendo agua de cualquier manera, ¿ya? Y debemos tener una actitud como Estado, una política de rescate y de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Para eso nosotros hemos propuesto, ojo, como Unión Patriótica, como partido legal, que las autoridades no interactúan con nosotros, ¿no? Porque hemos sacado un documento que pedíamos un royalty especial de un 10% a la gran minería, no a la pequeña y mediana, a la gran minería, ¿ya? Y un impuesto a los más ricos, que todo aquel que tuviera un patrimonio arriba de 1.000 millones de pesos, que tuviera un impuesto de un 30%, ¿ya? Y fíjate que eso se lo mandamos a la presidencia, se lo mandamos a la presidenta del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados. Además lo pusimos en todos los medios posibles, ¿ya? Y no se contesta. Aquí no hay democracia, ¿ya? Porque a un partido legal al menos hay que acusar recibo que la presidencia que se le mandó algo. O si no, bueno, hay que ponerse los bototos e irse a la montaña. O sea, que no, ¿cómo se llama? Tipo ¿cómo se llama? De posibilidad de colocar ideas y propuestas, ¿no es cierto? Que lo que te exigen siempre sea democrático, ponga ideas, ponga propuestas, diga las cosas, ¿ah? Cree un aparato institucional, ¿no? Legalice algo. Bueno, tú lo haces. Y cuando lo haces, no existes. Y existen los mismos de siempre. ¿Ya? O sea, nosotros pensamos que en ese sentido la pequeña y mediana empresa debe ser acompañada, ¿ya?, con un aporte, ¿cómo se llama?, de apoyo directo desde el Estado, colocándole impuestos a los más ricos y a la gran minería. Y a las grandes empresas, no salvarlas del punto de vista como lo está haciendo el gobierno, sino que al menos tener la decencia que hacen algunos países capitalistas europeos, de decir, perfecto, tú estás en quiebra, yo pongo lucro aquí, pero soy dueño de esta empresa. Nosotros sabemos que esos gobiernos también lo hacen para volver a privatizarla después, ¿no? Pero no puede ser que si los privados no fueron capaces a todo evento de mantener su empresa, tú le pongas lucas para sostenerla y después sigan en la misma. No, por ejemplo, con Landtam, ¿ya? En la Lufthansa los alemanes le pusieron lucas y le dijeron, sí señor, pero ahora todo esto es nuestro. ¿Ya? Eso es así. Si no entramos, digamos, a tener propiedad sobre las cosas como país, entonces no estamos de acuerdo, digamos, en salvar ninguna de esas grandes empresas. Ni una. Compañero Artés, tenía una pregunta. Ya que se logró sacar un poco las migajas del 10% de la AFP, ahora, ¿qué dirección debería tomar el movimiento popular? Mira, nosotros tenemos que insistir en desmontar la AFP. Uh-huh. ¿Ya? Ahí tenemos que irnos con todo. Y yo creo que eso va a ser posible, ¿no? Porque la AFP no solamente nos están dando cuenta, sino que afortunadamente, por el gran debate que hubo, por la demagogia de todos, y como todos echaban la culpa unos con otros, quedó en evidencia hasta el detalle de qué es lo que es la AFP y cómo opera, y realmente que no da cuenta de nada, porque al fin y al cabo la mayoría de las pensiones son a partir del aporte estatal que se saca de los propios trabajadores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí un impuesto regresivo que es el IVA, ¿no es cierto?, que cubre el 50% de lo que es las arcas fiscales. Y con ese dinero se paga las Fuerzas Armadas, se paga, ¿cómo se llama?, el aporte
del Estado para poder, digamos, sacar la pensión mínima a través de la AFP. O sea, eso deja claro que la AFP en sí no solamente no dan respuesta, sino que inclusive están de más. Es necesario pasar a otro sistema. ¿Ya? Es una gran ventaja que tenemos en este momento para continuar una lucha potente contra la AFP. A propósito de la AFP, don Eduardo, ¿es la AFP el corazón del sistema o es el centro neurálgico de soporte del capitalismo de la clase capitalista chilena? ¿Existen otros centros o pilares en que se basa el poder de las élites chilenas? Mire, compañero, la élite chilena es una élite de asaltantes. ¿Ya? Así es, de asaltantes, ¿ya? Y de mutiladores, por cierto, y de mutiladores. No te olvides cuando mutilaban a los pueblos originarios, no le cortaban la nariz, las orejas, las manos, etc. Y ahora, en la protesta pasada, ¿no es cierto?, casi 500 compañeros con daño ocular y algunos inclusive con los dos ojos mal, más de 40 compañeros muertos y una cantidad enorme de detenidos, violados, etc. Es mutiladora y es de sinvergüenza, de asaltantes. Aquí, todo lo que se había construido durante años, con gobiernos burgueses, ojo, pero que obedecían a ciertos intereses nacionales, ya se construyó con la Corfo, desde LAN Chile, desde Huachipato, Paños Tomé, Ianza, oye, todo un proceso, FENSA Madeco, etcétera, toda una industrialización del país, ¿no?, que fue enseguida entregada a precio de huevo, regalada prácticamente, a la burguesía, a la gran burguesía chilena e imperialista. ¿Ya? Pero no siendo suficiente eso, el señor José Piñera inventó el tema de la AFP acá, en Chile, ¿no?, que tenía por objetivo fundamentalmente obligar a los trabajadores a entregarle el dinero a través de un préstamo forzoso, obligatorio. Dicho sea de paso, hay un elemento que en la discusión de la AFP no se ha dicho, porque aquí se plantea como que fue voluntaria incluso, ¿no?, en paréntesis, que fue voluntario es que cada persona dejara de cotizar en el antiguo sistema y pasara al nuevo. No es verdad. Fue obligatorio en la mayoría de los casos. Yo hacía clase en Cerro Navia, por ejemplo, y a nosotros nos dieron 2 días para cambiarnos de sistema. Y el que no se cambiaba sabía que llegaba a un momento determinado que le llegaba el sobre azul y hasta ahí llegó. Eso se dio en la mayoría de las empresas. Y claro, yo tenía un alcalde ahí que era en Pudahuel, que toda esta zona Cerro Navia, Pudahuel, era una sola comuna antes, ¿no?, que era un coronel de ejército. Y se hacía lo que él decía, de acuerdo a las orientaciones y a los tráficos de influencia y todo lo que tenían con las empresas, etc. Entonces llegaban funcionarios de la AFP que existían en ese instante y te venían a matricular nomás, si no quedáis sin trabajo. Bueno, pero fue ese ahorro forzoso para levantar, ¿no?, para poder echar a andar todo el mercado de capitales, hacerse de negocios aquí y expandir esos negocios al resto inclusive de América Latina, ¿no?, y empezar a explotar inclusive otros pueblos. Y nada reinvertir local. Señor Artés, en esa misma línea nos hacen acá una pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto de Bárbara Figueroa y de Luis Mesina, del movimiento No Más AFP? ¿Ustedes tienen comunicación? ¿Hay vasos comunicantes o van corriendo, digamos, por distintos canales? Compañeros, nosotros estamos porque tener una política lo más amplia, lo más unitaria posible. Pero no estamos de acuerdo ni con la política, ni con la práctica que ha tenido la dirección de lo que es, como se llama, la Central Unitaria de Trabajadores hoy día. ¿Ya? Y también tenemos diferencias, ¿no es cierto?, con Luis Mesina, porque vemos, como se llama, de que todo se ha hecho tras una cortina de carácter social, no política, y eso es falso.
porque claramente el movimiento no AFP es un movimiento social y político, ¿no? Y es falso además, porque Luis Messina lo sabe, que detrás de eso también habían sectores más ligados a una organización política concreta como el Frente Amplio. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos parece que la transparencia y en el mundo popular tiene que usar métodos y formas que son distintas a las políticas que hacen los sectores oportunistas o los sectores que son, en fin, de cómo se llama, del poder. Entonces, claro que la CUT está al debe, pero muchísimo. ¿Ya? Ahora nosotros, ¿qué queremos, compañeros? Queremos una CUT al servicio de los trabajadores y el pueblo. ¿Ya? Y reconocemos que en el movimiento No Más AFP hubo, por cierto, algunos aportes importantísimos. Sin embargo, hay una gran deficiencia, y la primera deficiencia fue, ¿no?, aparentar un carácter nada más que social y no político, cuando eso no era así. Eso. Profesor, una consulta. Dicen, a nivel mundial se cree, digamos, que el capitalismo está chocando, digamos, con los límites propios que se ha autoimpuesto. La disminución continua, ¿cierto?, de las plusvalías del capitalismo hacen de que no pueda seguir progresando. Las causas del debilitamiento de la estructura de los gobiernos, en este caso se ve patente, ¿cierto?, acá en Chile, el debilitamiento y la disolución de la estructura del Estado. Es decir, día que pasa, año que pasa, el Estado, el gobierno se ha ido debilitando y tiene menos legitimidad hay una crisis de legitimidad ante las personas. Esta lenta pero inexorable descomposición es debida a la complejidad de los problemas que se plantean las sociedades, es decir, cuando las personas quieren más educación, más salud, una salud más tecnologizada, una educación universitaria, etcétera, los problemas se complejizan y requieren grandes cantidades de capital o riqueza y dinero. Este sistema capitalista ya no es capaz de solucionar estos problemas y el Estado entra en crisis. ¿Qué podemos hacer ante esta disolución del Estado capitalista, digamos, que se va a poder solucionar los problemas ante esta complejidad de los problemas? Sí, yo creo, compañero, que el Estado capitalista no tiene arreglo. Simplemente hay que superarlo. Hay que instaurar un nuevo Estado bajo el control y la dirección de los trabajadores y los pueblos. Un Estado que tenga un proyecto de industrialización, un proyecto de medioambiental, etcétera, etcétera, y que esté muy unido con la gente. Porque el recurso principal de todo es el ser humano. Por un lado tenemos la naturaleza y por otro lado el ser humano. Entonces, a la medida que tengamos nosotros un Estado y un gobierno, un poder identificado con la gente y la gente movilizada, vamos a tener las posibilidades de hacer grandes hazañas, ¿no es cierto?, de nuestra propia pobreza algunas veces, dar tremendos saltos en lo económico, y que, claro, eso es con una política social determinada. ¿Ya? ¿Cómo podemos integrar esta faceta en la lucha anticapitalista? Es una lucha por la emancipación, por la libertad, la justicia, la justicia y la igualdad. Pero la lucha ecológica van hacia el objetivo de salvaguardar la catástrofe de la biosfera. ¿Qué se puede hacer para evitar de que se produzca esta crisis sistémica donde el capitalismo ha topado ya con los límites del planeta? Bueno, los marxistas, Marx plantea que el capital ¿cómo se llama?, te mata o te destruye a sus dos fuentes fundamentales, que es la naturaleza y al trabajador. ¿No es cierto? Federico Engels decía que lo que se le hace a la naturaleza se le hace al hombre, porque somos parte de la naturaleza. Entonces nosotros tenemos que tener un plan de desarrollo tal, ¿no?, que tenga en cuenta todo esto. Porque
no solamente estás pensando en la ganancia inmediata, estás pensando en la construcción de una sociedad y fundamentalmente hacia el futuro. Entonces, la forma de colocar, ¿no es cierto?, la explotación inclusive de los recursos naturales es distinta. Es absolutamente distinta. ¿Ya? Porque a alguien lo que le interesa es el máximo de ganancia y nada más. Entonces nosotros tenemos que tener una política distinta. Hay ejemplos concretos, compañeros. Fíjate que, no sé, pero estaba viendo el otro día, por ejemplo, mira, en los países como China, Vietnam, la República Democrática de Corea, Cuba, la preocupación ambiental es enorme. Por ejemplo, en China en este momento, el 95% de todos los vehículos eléctricos que hay en el mundo están hoy día en China. La locomoción colectiva en China es toda eléctrica. Toda. Tienen ciudades que reciclan todo y se autoabastecen nada más que con energía solar. ¿Ya? Han construido unos aparatos enormes que es para purificar el aire, que son a una cantidad de manzanas increíbles. Toman, digamos, el aire contaminado, lo sacan, ¿no? y entregan aire puro. Es decir, el hombre tiene que, ande, como se llama, revivido una cantidad de ríos, de esteros, humedales, etc. El desierto de Gobi, que era un desierto que seguía avanzando, hoy día se ha convertido prácticamente en un vergel. O sea, la ciencia, la técnica tiene que estar al servicio, ¿no es cierto?, de ser sustentable la vida y la producción, y no depredadora como es el capitalismo. El capitalismo hace muchos años, yo me recuerdo que una de las peleas que dimos en pleno periodo, ojo, de la dictadura, fue la pelea contra la famosa Astilla de Chiloé. Esa isla ya no existiría, porque pretendían cortar todo lo que había, convertirlo en chip y llevárselo, no sé, a Holanda, no sé dónde era, ya no me acuerdo, o a Japón. ¿Ya? Es decir, a ellos les importa re poquito lo que va a pasar mañana. Nosotros tenemos que tener un Estado y un gobierno que tenga esta otra dirección. Por lo tanto, nosotros estamos por la superación de este Estado. No creemos que sea posible transformar al Estado desde adentro, lo cual no significa dejar de usar todos los espacios para poder llevar nuestra política adelante. Pero necesitamos un Estado nuevo. ¿Ya? La lucha por la reforma es parte integrante de la lucha por la revolución. Señor Artés, en esa misma dirección, ¿Sí? Estamos en un escenario que se plantea que es como la crisis del modelo de desarrollo chileno y que sería, como lo planteaba Rolando anteriormente, básicamente precisando más la crisis del modelo neoliberal. ¿Concuerda usted o qué opinión le merece lo que han señalado algunos analistas que señalan que Chile tiende o tendería en el futuro a migrar o a virar hacia un modelo más bien socialdemócrata? ¿Participa usted de ese análisis o qué críticas le ve a esa lectura del fenómeno futuro? Bueno, es claramente que el modelo neoliberal, como modelo capitalista, ya no da el ancho ni siquiera para los capitalistas. Entonces, cuando los de arriba ya no pueden seguir con su vieja forma, buscan nueva forma. Y nos quieren inventar y colocar ahora a la socialdemocracia, sacarlo del baúl de los recuerdos, ¿cierto? E instalarla nuevamente encima para decir, mira, este es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? O hacer una cosa combinada, a lo mejor una socialdemocracia 2.0, menos, como se llama, consecuente que la que había antes incluso, con bastante tufillo a neoliberalismo, ¿ya? Con algunas cosas cosméticas, más bien más que cambiar todo el neoliberalismo. Nosotros claramente que no estamos por eso. Y yo creo que la gente, ¿ya? La gente no es tonta, el pueblo no quiere tampoco eso. No lo tiene todavía sintetizado, no está elaborado, ¿no? Los que luchamos no hemos sido capaces de que entendamos masivamente la necesidad de superar
al capitalismo, ¿no? Pero la gente no quiere cosas cosméticas, ¿ya? Quiere un cambio radical. Y se vio en la valentía que ha tenido el pueblo. Y ese es el temor que también tienen los neoliberales, porque, a ver, tienen la experiencia de lo que significó al menos la expulsión, ojo, de la moneda de Pinochet, que fueron grandes levantamientos populares, la grande jornada de protesta, que ya se convirtieron en protestas permanentes. De eso yo tengo recuerdo porque participé también en eso, como muchos, no como la mayoría. Muchos compañeros perdieron la vida en esa lucha. Pero ahora también está toda la experiencia de la Revolución Pingüina, de todo el movimiento Loma FP y de este gran levantamiento de octubre. Ellos saben que el pueblo chileno no es fácil, ¿no?, de manejarlo y que podemos sostener en el tiempo una lucha con distintos niveles de intensidad, ¿ya? Pero que va a tener momentos, pic, que van a ser muy fuertes. Entonces, ellos nos proponen, como tabla de salvavidas para el sistema, la socialdemocracia. Una socialdemocracia bastante aguachenta, ya ni siquiera es como los viejos socialdemócratas. ¿Ya? Ese es un temazo. ¿Ah? Porque habían viejos socialdemócratas que merecían respeto, que hoy día aparecerían como revolucionarios. ¿Ya? Entonces no nos podemos dejar engañar ni permitir que la gente se engañe. Nosotros como Unión Patriótica y como PCAP estamos obligados a ir con nuestras banderas a decir que no es cambiar de amo o cambiar, digamos, o cambiar algo para que todo siga igual. Nosotros vamos tras la superación de lo que hoy día hay. En esa dirección se han venido dando fuertemente, dándole impulso tal vez a las lecturas de Mariana Mazzucato, que ella plantea, ella es una profesora, creo que es italiana. Mariana Mazzucato plantea el retorno del Estado, digamos, como un rol protagónico o un actor protagónico dentro de la vida política. Y también la figura del economista austriaco Christian Felber, que plantea el fenómeno de esta nueva economía que sería la economía del bien común. No sé qué opinión les merecen a usted estos dos conceptos, o están dentro de lo que podríamos denominar parte del encuadre de esta nueva socialdemocracia que podría venir. Yo creo que están dentro del encuadre de esta nueva socialdemocracia, ¿ya? Porque no se trata, como se llama, de, mira, por ir por un momento, en momentos de crisis, fortalecimos el Estado capitalista. No es cualquier Estado, ¿no? Y con políticas capitalistas, pero con esta orientación. Y en momentos que ya eso empieza a hacer agua, ¿no?, pasamos al neoliberalismo desatado. Eso tú lo puedes encontrar en la historia de la humanidad casi cíclicamente. Y tú ves que mucha gente que se reclama socialista, como el PSOE español, ¿ya?, o el Partido Comunista francés, perdón, Partido Socialista francés, ¿ya?, al final asumen las posiciones neoliberales. Y en un momento, las posiciones con socialdemócratas donde piden la participación del Estado. Eso están haciendo ahora. Pero ¿esos partidos han cambiado de naturaleza? ¿O son partidos del sistema? A nosotros nos parece que son partidos del sistema. Lo que pasa es que el sistema hoy día tiene que tener una táctica distinta, una forma de gobernar distinta, una forma de llevar los negocios distinta, ¿no?, para poder, ¿cómo se llama?, pasar este periodo. Pero no podemos nosotros ser víctimas del engaño, ni permitir que la gente sea víctima del engaño. Y yo te insisto, que la salida es la superación del sistema. Hay gente que incluso llega a plantear lo siguiente, que son barbaridades. Llegan a decir, mira, resulta que China hace esta política. Y uno dice, sí, claro, pero fíjate que para hacer esta política hay un pequeño detalle. Ellos hicieron una revolución. Hay un pequeño detalle. Ellos tienen el Partido Comunista en el gobierno. Y nadie más. Hay un pequeño detalle. El Ejército Popular Chino no obedece al Estado chino. El mando del Ejército Popular Chino es el Partido Comunista Chino. Y aquí en Chile, el ejército chileno obedece a la oligarquía, tiene una concepción derechista, fascista,
Entonces, no es llegar y decir, mira, es que también para hacer esto así, no vas a garantizar ni siquiera esas reformas. Esa reforma va a dar la vuelta al perro, va a ser pan para hoy y hambre mañana, y quizás pan, a lo mejor algunas migas. ¿Ya? Hoy día, por el grado de crisis que tiene el capitalismo a nivel internacional, ¿ya? Que estamos inclusive a puertas probablemente de una guerra mundial, las contradicciones internacionales se han agudizado de forma impresionante, ¿ya? No puede, ni siquiera, como se llama, por la vía del Estado, llegar a un estado, entre comillas, de bienestar social. Esa es una ilusión para impedir el paso a la etapa superior, que es hacia gobiernos patrióticos, populares, revolucionarios, y realmente con perspectiva socialista, que abran las puertas a una nueva sociedad. ¿Cómo va a ser el socialismo nuestro? Es un problema que tiene que definirse en la práctica y en la lucha, ¿no? Por los trabajadores y las nacionalidades que están en Chile. Señor Artés, en esa misma dirección, no sé cuál es su parecer al respecto de este análisis que siempre se hace del electorado chileno. ¿Usted cree que el electorado chileno se compone de los 3/3 históricos, ¿cierto? El tercio de la derecha, el tercio del centro y el tercio de la izquierda. Si ese diagnóstico usted lo encuentra correcto, ¿cómo es posible o cómo sería posible avanzar hacia implementar las reformas que usted plantea que son necesarias? ¿O necesariamente va a tener que negociar, y al negociar, la verdad es que negociando se pierde gran parte de las metas en el camino? No sé cómo lo ve usted. No, yo creo que esa visión de los 3/3 como una cosa estática y mecánica es una visión mecánica de las cosas. No, yo creo que aquí existen explotados, explotadores, oprimidos y opresores. El problema está cómo hacemos posible, y ese es un problema de la posición, cómo la trabajamos, cómo estamos, de manera que todos los que estamos contra la FP, es que yo, mira, soy cristiano, sí, pero a ti te hace mal la FP, yo soy ateo, sí, yo soy evangélico, sí, fíjate que a mí no me gusta el comunismo, pues te hace mal la FP. Y si unimos las grandes demandas y golpeamos en conjunto, es posible la superación, o sea, un sentido más popular, de clase, ¿no? Y ese se transforma posteriormente, esa cosa basal de clase, tiene que transformarse en una política para romper. Ahora bien, puede ser que en un momento determinado necesitemos una cosa de transición, y que tú dices lleguemos a un acuerdo con otros. El problema es que si llegas a un acuerdo desde la debilidad, en el acuerdo uno va como arroz. Pero si llegamos a un acuerdo desde una fortaleza determinada, que tengamos la capacidad de obligar al otro a cumplir con el acuerdo, porque ahí está el tema, a cumplir con el acuerdo, a riesgo de que se quede fuera de la historia, ahí está el problema. Nosotros tenemos que desarrollar una fuerza de izquierda popular, profunda, maciza, y con eso sí que hasta te compro que podríamos llegar a acuerdo con otros. Porque nosotros tenemos la fuerza para que ese acuerdo signifique un paso adelante, inclusive acumulación de nuevas fuerzas, y no ser usados. El problema es cómo sumas y no eres sumado. Esa es la dinámica que tenemos las fuerzas democráticas, populares y de izquierda hoy día en Chile. ¿Ya? Es por eso que la gente que cree que colocándose bajo las banderas de lo que es el ex Frente Amplio, no sé si todavía ya sigue siendo Frente Amplio, lo que es la ex nueva mayoría, ¿ya? Va a poder, ¿cómo se llama?, construir ahí un espacio de izquierda, democrático, popular y revolucionario, está totalmente equivocado, ¿no? Con ellos, a lo mejor podemos llegar a un acuerdo después, mañana, porque vamos a tener la fuerza para hacer cumplir el acuerdo, ¿ya? Eso es como vemos, digamos, este tema, ¿ya? Sebastián, una consulta con... Eso es como vemos, digamos, este tema, ¿ya? Sebastián, una consulta como un representante de los universitarios, de la juventud chilena. ¿Cómo ves tú la juventud universitaria? ¿Cómo ves tú los estudiantes? ¿En qué parada están ante esta crisis también? Bueno, en esta crisis ahora están, por lo menos en la Universidad del Biobío,
están en una visión muy amplia de organizarse, de no existir divisiones de banderas ni nada, y poder organizarnos para llevar a un objetivo común, que es la educación estatal, gratuita, democrática, que es la que llevamos respecto a la misma visión de la CEP, de la Corriente Estudiantil Popular, de suprimir y acabar con la educación privada en Chile, que se ha llevado de muchos logros y se logró conseguir algo, pero todavía falta mucho para poder nosotros cambiar completamente la educación, que de verdadmente es deficiente, y ahora se ha notado mucho más en esta pandemia, que es muy deficiente la educación, gracias a que se ha notado en las más máximas garras que solamente los burgueses o los que de verdadmente pueden pagar una educación van a tener una educación digna, pero nosotros, el pueblo, todos hemos evidenciado que no podemos tener la educación digna como se debe hacer. Perfecto. Una consulta, don Eduardo. A pesar de todo, algunos dicen que el pensamiento de izquierda o el socialismo a nivel mundial está enquilosado, pero se han ido construyendo nuevas alternativas, algunas llamadas como el ecologismo social, el ecosocialismo, la permacultura social, el decrecimiento, la vía de la simplicidad, el cooperativismo, el anarcoecologismo, el anarcoprimitivismo, las comunidades de transición, el ecofascismo, el buen vivir, la economía del bien común, el comunalismo, el confederalismo democrático, la ecología profunda, el ecofeminismo, el bioregionalismo. Es decir, la izquierda está viva y está generando ideas nuevas. ¿Qué puede usted decir? ¿Qué ideas pueden ustedes asimilar como parte del corpus de las ideas de ese movimiento? De las nuevas fuerzas ecológicas que están contraponiéndose al capitalismo neoliberal. Mira, lo primero, señalarte que quienes sostenemos una posición por el socialismo, lo vemos como una ciencia, por lo tanto, en una constante transformación y desarrollo. ¿Ya? Nada más ajeno a la idea socialista, populares, revolucionaria, ¿no? De mantenerse hasta un nivel alcanzado y de ahí convertirlo en un dogma. Esa es una barbaridad. Y por cierto, todos estos temas y estas variantes que tú has planteado, si tú escarbas aquí y allá, vas a encontrar una sintonía, y tiene que estar en sintonía con el proyecto nuestro. ¿Ya? Por ejemplo, años atrás, hace muchos años, por un error histórico, la izquierda en Chile no tenía en cuenta el papel de los pueblos originarios, ¿no? Y más bien todo lo entendía como campesinos. Yo creo que comenzó eso en el momento del movimiento Nectaún Mapu, empezó recién a entender el tema de las reivindicaciones nacionales como tales en los pueblos originarios. Nosotros cuando nacimos en el año 79 como PCAP, planteamos un país, llamábamos en ese momento multinacional, porque no estaba el concepto de plurinacional. Hoy día hablamos de plurinacional, ¿ya? Porque entendemos claramente que, por ejemplo, cuando discutamos la Constitución, ¿ya? Sobre el papel de los pueblos originarios, eso tiene que ser discutido por los pueblos originarios. Entonces vamos a discutir también el tema de la regionalización y de todo el sistema administrativo del país, de la división administrativa que instaló la dictadura. ¿Ya? Todos sabemos que por el 74 con Conara, que nos instaló este tema de las regiones, que, entre otras cosas, tiene por objetivo, en el caso sobre todo en el sur de Chile, dividir el territorio mapuche, en este caso, en regiones distintas. Entonces, dejándolos desconexos y produciendo administrativamente una división artificial, cuando deben de haber zonas o regiones, o como se llamen, que tengan una forma distinta, lo cual le da territorio, base de toda nacionalidad.
Entonces, claro que son elementos que están siendo parte, ¿no? Y que han sido parte de nosotros y que cada vez se van, ¿cómo se llama?, asimilando, y seguramente van a aparecer nuevos conceptos en desarrollo. Porque, digamos, es así, nuestra ideología, nuestro pensamiento, no es algo que esté, como te digo, como sea un dogma de fe. Sería lo más antirrevolucionario que puede haber. ¿Ya? Yo con eso te digo que no tenemos ningún problema en conversar, en discutir con el máximo compañeros, porque estamos en eso. Entendemos todos estos fenómenos que son del capitalismo, ¿no? Y que algunas formas, algunas particularidades que no han sido tomadas bien en cuenta, deben ser tomadas en cuenta, porque a veces han habido cosas que han estado más centradas por el problema del hambre, la pelea por el salario, la pelea por cosas muy... Y sin embargo, otras luchas tampoco, no se han valorizado, porque es un mundo de contradicciones, ¿no es cierto? Son muchas las contradicciones. El problema es cuál es la contradicción del momento. Porque, claro, no podemos a veces abarcar todas las contradicciones y tener una tremenda propuesta cuando hay que fijarla, como decía Clotario Blé, en un decálogo, en 10 puntos. ¿Te fijas? Profesor Artés, el tiempo ya nos ha llegado. Yo le agradezco en nombre de Radio Nonguén y de todos los auditores de la radio, y también de mi compañero Rolando Erices, Kevin González también, que estuvo en los controles. Le agradecemos darnos este espacio de entrevista para conocer más de Eduardo Artés, ¿cierto?, que fue candidato presidencial y posiblemente futuro candidato, me imagino. Y también agradecer a Sebastián Sangüesa como representante, ¿cierto?, del ámbito universitario, de la política universitaria en estos momentos. Rolando, me despido también y agradecerle a todos los auditores que nos pueden seguir a través de Facebook Live. Gracias, profe. Nos veremos en otra oportunidad. Usted puede hacer la palabra de despedida, si se puede. Bueno, un agradecimiento a ustedes, un agradecimiento a la radio, sin duda. Es muy importante porque ya explicaba de qué manera los medios de comunicación oficiales, en fin, ocultan las posiciones y de repente sacan del baúl de los recuerdos a alguien para colocarlo, lo levantan y lo suben, en fin, pero no quieren que se vea una posición correcta. Señalar que Unión Patriótica vamos a seguir nuestra campaña por la legalización en la 8ª región, ¿ya? Y también plantearle claramente que nuestro objetivo es lograr una unidad lo más amplia posible de todos aquellos que queramos avanzar tras las banderas de refundación de Chile, patria nueva, popular y socialista. Eso es, mi estimado compañero. Muchas gracias. Gracias, éxito. Gracias, profesor. Gracias, cuídense mucho y que se cuiden todos los auditores, en fin, todos. Gracias, hasta otra oportunidad. Chao, compañero, que le vaya bien.